Antes de comenzar con el video, hace unos cuantos días subí al canal de Suramaru Vlogs mi perfil de Hero. Este fue el que utilicé para el torneo de Yu-Gi-Tubers y para el Remote Duel YCS. Es algo que me han preguntado durante muchísimo tiempo y por fin me pude hacer un poco de tiempo para mostrarlo. De no ser así, les recomiendo que echen un vistazo a su canal, podrían incluso encontrar mucho más contenido que podría ser de su agrado. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle su análisis al arquetipo de Gravekeepers. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, ventajas, desventajas, complementos, un poco de mi opinión sobre estas mismas cartas y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, experiencia y uso del deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Asimismo, para el video me va a estar ayudando un entusiasta del arquetipo. Vamos a dejar que él mismo se presente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sosa de The Shadow Games, el podcast de Yu-Gi-Oh que estabas buscando. Gravekeeper como tal hizo su debut en el set de Magic Ruler o Spell Ruler, como sea que lo quieran llamar. No obstante, no fue hasta 2013 en el set de Pharaonic Guardian que aparecieron muchas más cartas de este arquetipo y que incluso es considerado el primero como tal. Es un arquetipo de monstruos de atributo de oscuridad excepto por Commandant y de tipo Spellcaster. Está orientado a poder tener activada su carta de campo, que es Necrovalley. La presencia de este nos dará la posibilidad de poder activar muchas cartas, muchas otras cartas van a tener mucho más poder y gracias al efecto mismo de Necrovalley, que es una carta de tipo Floodgate increíblemente potente, esta acaba siendo una condición de gane. El estilo de juego del deck no está específicamente determinado, tiene elementos de beatdown, de OTK, de control, incluso algunos efectos para poder hacer daño de burn. No obstante, debido a los puntos fuertes del arquetipo y la gran mayoría de construcciones que hemos visto, este se considera uno de control y específicamente por la potencia de Necrovalley en general se considera uno antimeta. Esto debido a cómo el juego ha evolucionado y cómo hoy en día muchísimos decks se concentran en poder generar cementerio y poder manipularlo de alguna forma. No obstante, lo que nunca va a variar es que en todos los juegos queremos poner Necrovalley en campo y dependiendo de si es el primer turno, el segundo turno y lo que nos esté presentando el rival, son los diferentes elementos que vamos a querer utilizar para alcanzar la victoria. Vamos a revisar todas sus cartas, importancia, razones y ratios, y para esto me va a estar ayudando de forma mucho más enérgica Sosa. Necrovalley 3, el alma del deck. Si en esta carta no hay razón para jugar la baraja, es una de las cartas más fuertes del TCG y Konami ha tratado de que siga siendo relevante cada cierto tiempo, como tenemos de ejemplo su última errata. Es una carta que pone bastante opresión por sí sola y habilita y facilita muchas de las jugadas del resto del arquetipo. Hablando un poco más sobre lo que nos da Necrovalley, el incremento de ataque y defensa se puede ver como algo menor o insignificante, pero cuando tenemos una presencia considerable o gracias a las estadísticas naturales de algunos monstruos, estas cartas serán mucho más imponentes rápidamente. Lo siguiente es revisar y aclarar los efectos continuos. El primero es que cartas en cementerio no pueden ser removidas. Esto es bastante claro, sea por costo, efecto y adicionales, las cartas no se pueden remover en absoluto. Por ello, cualquier efecto que tenga alguna interacción no se puede siquiera activar en primer lugar. Lo siguiente es que niega cualquier efecto de carta que va a mover una carta del cementerio a un lugar diferente, y esto se junta con el efecto anterior. Efectos que remueven cartas no se pueden activar en absoluto. Por ejemplo, Cold by the Grave, Diddy Crow o alguna carta Edlic, considerando el formato en el que estamos, son cartas que no se pueden siquiera activar. No obstante, para este efecto de negar, dichos efectos pueden activarse, inician una cadena, pero al momento de intentar resolver simplemente no lo harán. Para un ejemplo rápido, podemos activar Monster Reborn y podemos seleccionar un monstruo en cementerio, pero al momento de resolver o intentar hacerlo, el efecto será negado, por lo que un oponente distraído estará gastando recursos valiosos en intentar hacer algo así. Es muy importante esta misma aclaración. Lo último es que niega cualquier efecto de carta que cambie tipos o atributos en cementerio, y esto acaba juntando los anteriores conceptos explicados. Efectos continuos como los de Zombie World simplemente no aplicarán y efectos puntuales simplemente no resolverán. Maldición, ninguna. Este es un monstruo con stats muy pobres y su efecto de quemar no nos va a llevar a ningún lado. Lo único que tiene de interesante esta carta es que hace el daño cuando es invocado, no importa de qué forma, por lo que si en algún punto se llega a encontrar algún loop para poder invocar este monstruo, este podría ser un candidato para un posible FTK. No necesita de nada como Necrovalley o similares, simplemente que sea activado. Cabecilla, 2 o 3 copias. Es el único monstruo con efecto de revivir Gravekeepers, lo cual pese a su restricción de solo revivir monstruos de nivel 4, lo convierte en uno de los monstruos esenciales para las barajas puras. Si se llegan a jugar 2 copias, sería únicamente por cuestión de espacio, igual que el comandante. Le ayuda muchísimo que al igual que Curse es en su invocación
invocación, no importa de qué tipo. También el hecho de que pueda traerlos en ataque o en modo de defensa boca abajo, para que efectos como los de Guard o Spy pasen. Lastimosamente, este efecto es un hard once per turn. Noble. Esta sería una carta que valdría la pena jugarse si no tuviera un efecto tan circunstancial. Necesita ser destruido en batalla por un monstruo del oponente, por lo que no podemos estamparlo contra un monstruo del oponente si es que necesitamos de otro Gravekeeper en el campo. No obstante, el hecho de que pueda traer cualquier nombre Gravekeeper boca abajo le puede dar ciertos usos, como lo podría ser ir por algún monstruo que nos pediría tributo, como Shaman o Visionary, que vamos a revisar. Podemos estar yendo por la pieza que ayudará a acelerar el combo, como Spy, Guard, Recruiter u otro, pero como ya lo mencionó Sosa, el que deba ser por acción del oponente y una tan específica le quita mucho de la potencia que nos podría llegar a dar. Sacerdotisa, ninguna copia. Su efecto de tratar el campo como si fuera Necrovalle es bastante bueno, pero es una carta que tiene stats muy pobres para poder mantenerse en campo. De igual forma, permite que se cumpla la condición de activación de cartas que requieren controlar Necrovalle y o un Gravekeeper, pero no brinda el bono de 500 de ataque y defensa del campo, tan solo da 200 por su propio efecto. Sumado a esto, uno de los aspectos a favor que tiene el deck es que la misma Necrovalley ya es un Floodgate y en ocasiones incluso una carta que condiciona todo el juego del oponente, por lo que tener el nombre Necrovalley solamente va a habilitar el uso de algunas jugadas, pero nada más. Si se concentran en utilizar Royal Tribute mucho más, podría ser una carta que les ayude mucho. Reclutador, 2 o 3 copias, otro de los esenciales de la baraja. Este es el monstruo que queremos ver si es que no llegamos a poder usar un espía. Su efecto permite buscar a casi cualquiera de los monstruos del arquetipo, como el comandante principalmente, además de que en ciertos combos llega a generar un interesante +1, como mandándolo como costo para activar la carta de equipo Wonder Wand, o si es tributado para la activación del descendiente, por citar algunos ejemplos. La condición es que debe ser enviada de nuestro control al cementerio, por lo que puede ser enviado como material de link, de sincro, de fusión, de ritual, destruido por batalla, enviado por costo y mucho más. Esto le genera una increíble flexibilidad a que podamos usar esto mismo a nuestro favor y que podamos buscar nombres que nos hacen falta para las jugadas. Vasallo, 0. De nada sirve su efecto si no es que se genera una estrategia alrededor de su efecto. Menciono esto especialmente porque existe o existió una baraja para farmear en el formato de Duel Links que se revolvía en dar todo el ataque posible para que pudiera generar más puntos al final de los duelos y así ganar más bonificaciones. Pero lo vuelvo a mencionar, esto solo ha pasado en Duel Links. Emboscador, no se juega, pese a que en papel suena muy bien la idea de reciclar cartas Necrovalle del cementerio sin ser negado por el campo, la circunstancia de necesitar ser volteado para activar dicho efecto lo vuelve demasiado lento y su 0 en defensa lo termina de empeorar todo. Asaltante, 0 o 1. Esta es una carta que he visto mejores formatos en el pasado. Yo me atrevería a llamarla Matadantes por su efecto. Desafortunadamente, al día de hoy no hay mucho que pueda enfrentar debido a que muchos campos establecidos usan monstruos que ya sean inafectados, tengan efectos rápidos que brinden una oportunidad de defenderse o solo el simple hecho de ser links. Portacañón, ninguna. Definitivamente es una carta que no ayuda nada a la estrategia y es necesario otro monstruo Gravekeeper para poder utilizar su efecto. Comandante, definitivamente uno de los monstruos que va sí o sí en la baraja. La única razón por la que se jugaría 2 es por cuestión del espacio. De ahí en fuera siempre querrás jugar la 3 para poder buscar Necrovalle lo más rápido posible. Descendiente, 1 o 2 copias. Es de las mejores cartas para ayudar a limpiar campo, puesto que su efecto no es una vez por turno, pero hay otras cartas con mayor necesidad que prefieres ver dentro de la misma baraja. Esta carta genera una sinergia muy interesante con el reclutador. Es de las pocas formas que tiene Gravekeeper de poder lidiar con cartas previamente en el campo. Lo ideal es emparejar esta con cartas como Hetman, que idealmente producirá 2 cuerpos en campo, con Recruiter para generar una búsqueda y adicionales. Le ayuda mucho que no es una vez por turno, pero lastimosamente el deck no se caracteriza por poner muchos cuerpos en campo. Guardia, este solo se llega a usar en caso de que se jueguen 2 espías. No es un monstruo esencial, pero su efecto de levantar, aunque selecciona, lo hace una muy buena forma de deshacerse de monstruos que no podemos deshacernos fácilmente. Hereje, de 1 a 3 copias dependiendo del resto de los monstruos. Generalmente es el que más juego ve por su inmunidad y también sus buenos stats. Lo peculiar de esta carta es que debido a que no es afectada por ninguna otra carta, aplica esto también a Necrovalle y no le va a dar el aumento de ataque y defensa. Lancero, 0 a 2 copias dependiendo del formato. Esta tiene la misma suerte que el descendiente. Su efecto de perforar es perfecto para lastimar al oponente cuando se tiene el control del duelo, pero no es una carta que quisieras ver de primera mano. En formatos más antiguos, como el aclamado GOAT, es una carta importantísima para castigar a los tokens de chivos expiatorios en defensa, pero para la actualidad es una carta que ha perdido su brillo tristemente. Espiritualista, 1 o 2. Esta es una carta extraña, es casi necesaria para poder invocar al supernaturalista, eso sin mencionar la necesidad de tener Necrovalle en el campo para poder activar su efecto, además de que ella tiene que ser utilizada como material, pero la estrategia del control del arquetipo hace que pueda jugarse hasta una sola copia de ella, puesto que es buscable también de diferentes formas, haciendo que 3 pueda llegar a ser hasta un poco redundante. Lastimosamente
Lastimosamente es la única forma de acceder a la invocación de fusión en las cartas del arquetipo. No tiene protección alguna, por lo que es vulnerable a prácticamente cualquier tipo de interrupción. Espía, 2 o 3 copias. Esta también es una de las cartas esenciales de una baraja pura. Muy buena defensa y su efecto es de los pocos, si no es que el único, que acelera genuinamente la invocación de monstruos. Desafortunadamente el hecho de que sea un monstruo flip hace que se quede atrás en cuanto a la velocidad del formato. Sin duda es una carta que ha visto días muchísimo mejores, puesto que la facilidad de invocarse a él mismo la convertía en un motor para barajas como Monarca durante lo que fue el formato GOAT. Gracias a que invoca un monstruo Gravekeeper de 1500 o menos de ataque, podemos sacar algo un poco más útil del deck como Shaman, que cumple con esta característica, aunque idealmente la usaremos para poder traer el complemento necesario, algo que pueda poner presión en ataque como Heretic, un monstruo para poder extender como Hetman, o incluso la carta que necesitamos para el turno como Spiritualist. Vigilante, ninguna copia. Esta es una carta de formatos, pero incluso cuando llega a ver juego esa manera de side deck. En su tiempo quizá contra el Dark World, o incluso no hace tanto contra los Danger, pudo haber sido una buena opción para detener sus jugadas. Vale la pena mencionar que esta carta no tiene relación o requerimiento específico como de algún nombre o algo similar, por lo que acaba siendo una carta tipo tech, una hand trap para ciertas interacciones o formatos muy específicos. Jefe, tampoco se juega, a pesar de que permite excluir tu cementerio del efecto de Necrovalla para tener total control de él mismo. Además, su efecto te permite invocar de nuevo el mismo tributo que usaste para invocar a este, pero por ser de nivel 5 no es un monstruo que quisieras ver en primera mano. Shaman, se jugaba a uno en formatos anteriores, quizá todavía podría tener alguna clase de presencia. Su efecto de negar campos de monstruo en el cementerio excluyendo Gravekeepers es fenomenal, pero su nivel lo vuelve difícil de invocar puesto que las normal summons terminan siendo utilizadas para otros monstruos de menor nivel. Shaman termina el lock del cementerio no dejando que se activen los efectos de los monstruos que caen allí. Este efecto está aislado de la condición de Necrovalley, por lo que podría tener cierto valor. Asimismo, bloquea al oponente de usar campos y cartas de campo no pueden ser destruidas por mano del oponente. Su defensa podría llegar a ser un muro de consideración, pero todo esto se cae a pedazos debido a ser un monstruo que exige la invocación por tributo. El Visionario, este de plano no se juega, con todo y la ventaja que solo requiere un tributo para poder ser invocado, que gana ataque por los Gravekeepers que se tengan en el cementerio y es capaz de protegerse a sí mismo de destrucción. El monstruo ni siquiera es buscable más que por trono de Necrovalley. Visionary es otro monstruo que podría significar un monstruo de ataque considerable, pero la naturaleza del deck de querer usar una cantidad modesta de monstruos lo detiene por completo. Su propia protección es agradable, pero fuera de cartas específicas que piden un nombre Gravekeeper y Necrovalley en campo, no hay otra razón sobre proteger esta carta, sumado a que la protección es solo propia y no a otras del arquetipo. El oráculo se juega de 1 a 0 copias. Este se supone que es el boss monster del arquetipo y no tiene mucha presencia. Generalmente, si es que llega a ser usado, es en forma de side deck, puesto que tiene la ventaja de ser buscado por otras cartas en el arquetipo, tales como el reclutador o como el trono de Necrovalley. La única vez que he logrado usarlo es para cuando Clifford Towers dominaba el meta y era de las pocas que lograran hacerle frente al ser también nivel 10. Los tres efectos que nos podría dar este monstruo jefe son bastante pobres. Por la parte de la cantidad de ataque que puede ganar, lo puede hacer virtualmente el monstruo de mayor ataque del arquetipo. Lastimosamente, el incremento es risible y siempre acabaremos utilizando a Supernaturalist para este propósito. Destruir todos los monstruos boca abajo que el oponente controla es un efecto que ha envejecido muy mal, solo posible de usar con cartas específicas como Book of Eclipse. Y por último, hace que todos los monstruos que el oponente controla actualmente pierdan 2000 de ataque, lo que podría ser la única forma de poder romper campos de monstruos de ataque alto. No obstante, el deck por su naturaleza de control buscará otras formas de poder lidiar con los mismos. Supernaturalista, el boss monster más reciente y el único monstruo Gravekeeper de extra deck. Es casi imperativo bajarlo cada que sea posible. Esto no solo es por su efecto de protección a la magia y de sí mismo, sino porque es el monstruo con más ataque y es el que puede hacerles frente a otros monstruos del oponente. Y también porque es el buscador, me atrevería a llamarle el Stratos del deck. Lastimosamente, este o busca un monstruo Gravekeeper o una magia trampa Necrovalley, dejando fuera del rango de búsqueda cartas como el Monolito o el Ritual del Espíritu, cartas importantísimas para poder mantener estamina a medio o en el duelo tardío. El hecho de que pueda ganar ataque dependiendo de los niveles originales de los monstruos que utilizamos para su invocación le da la capacidad de hacerse incluso un monstruo de 3800 utilizando a Oracle como material de fusión, pero de forma regular será un monstruo de máximo 3300 por las cartas que utilizamos de forma usual. La protección que da las cartas de campo como a sí misma es solo a destrucción. La ventaja es que es un efecto continuo, por lo que no importa cuántos efectos tenga nuestro oponente para este fin, la destrucción no le afectará, sea que es específica o que es a todo el campo. Lo malo es que la única protección es a destrucción, por lo que efectos de remoción, enviar, regresar, seleccionar y adicionales no tendremos formas de protegernos de estos mismos. El que podamos estar buscando algo al final del turno es increíble, ya que como lo mencionó Sosa, tenemos acceso a casi todas las cartas del arquetipo. Lastimosamente se presta mucho a que podamos buscar una pieza de control y para nuestro turno hubiéramos necesitado algo de combo, por lo que se llega a sentir torpe.
torpe. Incluso este efecto es un hard once per turn, que con semejantes restricciones hubiera sido agradable que de tener más copias hubiéramos podido generar mucha más ventaja, aunque con todo esto no le quita que es usualmente la prioridad número 1 solamente después de poner a Necrovalley en campo. Trono de Necrovalley 3. Siendo de la ola de soporte más reciente, ayuda bastante a no depender de monstruos para buscar a otros Gravekeepers. Puede buscar cualquiera. Su efecto de un Normal Summon adicional también ayuda a generar presencia en campo, pero no es un efecto que resuelva muchas veces por el factor de querer jugar más magias y trampas que monstruos. Casi siempre vas a querer usar el primer efecto antes que nada para poder iniciar tu jugada. Poder utilizar una segunda Normal Summon en papel ayuda con uno de los grandes problemas del deck, pero se tendrá que usar en un orden de construcción muy específico para poder sacar provecho de la misma. Usualmente usaremos primero esta y a partir de ello empezará la construcción de nuestros campos. Monolito del Cuidador de Tumbas, una o dos copias. Esta es una carta muy buena para juego medio o tardío y esta es la única forma que tienen de recuperar cartas en forma de magia. El hecho de que no sea afectada por Necrovalley le da muy buena ventaja, pero tiene dos desventajas destacables. La primera es que no es una magia Necrovalley, por lo cual no tiene forma de ser rastreada. Y segundo, debido a su texto, la magia tiene que poder recuperar los dos targets sí o sí. Si por alguna razón alguno de los dos monstruos seleccionados deja el cementerio antes de que resuelva, ya sea por efecto de un monstruo Infernoid que te va a terminar removiendo la carta del cementerio o un simple Call by the Grave, el otro monstruo no podrá ser recuperado. Lo otro que vale la pena mencionar es que su efecto no es hard once per turn, por lo que de tener un cementerio cargado podría significarnos múltiples búsquedas. Lastimosamente es una magia Gravekeeper, por lo que no se puede buscar con el efecto de Supernaturalist. Es de las pocas cartas que significan un +1 en el deck, pero para esto requerimos un juego avanzado, lo que será difícil de poder lograr. Royal Tribute, una o dos. Es de las cartas más devastadoras por parte del arquetipo. El estilo control de la baraja ayuda a que sea más probable que tengamos menos monstruos en mano, por lo que de activarla cada vez que podamos siempre ayudará a desbalancear al oponente, incluso desde antes que empiece en su turno. Pese a su, entre comillas, reciente liberación en la lista, no es una carta que nos guste ver a 3, puesto que preferimos tener muchísimos más starters para poder comenzar una jugada decente y terminar bien parados nuestro turno. Sumado a esto, el efecto de Royal Tribute es poder mermar por completo la mano del oponente, pero esta será casi inútil yendo segundo. Lo otro es que la gran mayoría de decks quieren modificar algo en cementerio, pero todavía existen los decks que obtienen efectos cuando sus cartas caen al cementerio, por lo que podría incluso llegar a ser contraproducente. No es una carta que queremos ver fuera de nuestra primera mano y nosotros yendo primero. Servidor del Cuidador de Tumbas, ninguna copia. Aunque fue la primera carta Gravekeeper en existencia, no ayuda en nada en la estrategia de este arquetipo, por lo que usarla sería más un estorbo y hasta una posible ventaja para el oponente, puesto le va a generar cementerio. Emparejada con Necrovalley podría llegar a ser algo útil, pero el tiempo o los juegos en los cuales esta podría llegar a hacer alguna diferencia han quedado muy atrás. Templos Ocultos de Necrovalley, la magia continua del deck, una o dos copias. Es básicamente un Vanity's Emptiness para Gravekeepers que puede ser rastreada y, aunque su condición para permanecer en campo es un tanto exigente, de poder resolver y permanecer en campo ayuda muchísimo a ganar los duelos. Se juega una por ser buscable, pero por ser una carta que te gustaría ver en primera mano, a dos también se sugiere. Esta es otra de las condiciones de gane que tenemos con el deck. La presencia de un Gravekeeper y Necrovalley es de hecho algo que queremos hacer de forma natural, por ello no es algo difícil. Lastimosamente no ayuda a la construcción de los campos, tal y como lo mencionó Sosa. Si están familiarizados con cartas como Vanity's Fiend, Majesty's Fiend y cualquier otro Floodgate que implica una condición de gane, es exactamente el mismo concepto. Rite of Spirit, una o dos copias, otra carta muy buena para el juego medio o tardío. Esta junto con la cabecilla son las únicas cartas que reviven Gravekeepers del cementerio. Al ser una trampa es lenta por definición, pero suele ser necesaria para poder seguir en la pelea por el duelo. De otra forma los recursos de la baraja se vuelven infinitos. Algunas ventajas adicionales que tiene esta carta es que no se fija en el nivel, por lo que podríamos con esto revivir un monstruo de nivel considerable o incluso un Supernaturalist que haya sido invocado de forma correcta previamente. Lo otro es que no solamente es una vez por turno, dando posibilidad a poder usar múltiples en un turno y en conjunto de cartas como Headman generaríamos presencia de consideración. Templo de Necrovalley, una copia. Esta es una carta interesante. El efecto de activar directamente de la mano cementerio un Necrovalley puede generar interrupciones de las pocas en el turno del oponente y su efecto de reducir ataque y defensa, aunque su condición es específica, tiene la ventaja de que puede activarse en el damage step por ser una carta que modifica stats. El efecto que menos tendrá presencia es el de colocar directamente una magia trampa Necrovalley, puesto que hay muchas formas de remover y la trampa pide ser destruida y mandada al cementerio para poder ser activada. Valdría la pena no subestimar el uso de esta carta. El deck vive y muere por la presencia de Necrovalley. Incluso muchos decks tienen este mismo destino, por lo que poder activar una copia de nuestro campo desde mano cementerio encadenando una jugada importante del rival podría ser una buena forma de ponerlo en aprietos. En caso de que utilicen varias, el ataque y defensa que pierden los monstruos oponentes se acaba sumando, dándonos facilidad para poder pasar al beatdown con el deck. Y por último, Tumbas Imperiales del Necrovalley, una copia, la counter temática del
arquetipo, era una carta que en sus inicios se jugaba 3, puesto que el juego era más lento y el pool de trampas staples no era tan grande como lo es ahora, por lo que sus especificaciones se compensaban con el hecho de que negara un monstruo, magia o trampa. Hoy en día una trampa de estas basta, puesto que es buscable y hay mejores trampas para interrumpir al oponente sin necesidad de tantas circunstancias. Ahora, unos miembros honorarios del arquetipo, que si bien no son Gravekeepers, tienen que ver ya sea con el arte o con cartas relacionadas a los Gravekeepers. Naira's Island. Su limitación en la lista para evitar jugadas de recursividad infinita lo hace una carta demasiado débil que incluso verá sus efectos negados por Necrovalle en caso de mandarse de la mano al cementerio. Annul of Luck. El rastreador de campos original. Lleva demasiado tiempo sin jugarse por la cuestión de que ya existe el comandante y es un monstruo flip bastante lento para el formato de hoy en día. A Cat of Ill Omen. Aunque un poco más versátil que su contraparte, por poder buscar cualquier trampa, el hecho de que no sea arrastrable y que sea un monstruo flip lo pone en la misma situación. Estos tienen que ver con el arquetipo, puesto que si está Necrovalle en el campo, en vez de poner en el tope del deck, se agrega a la mano ya sea la magia de campo con el búho o la trampa de el gato. Por último, Hechizo de Shapti. Pertenece únicamente al arquetipo, o al menos está ligado a él por su efecto de protección por batalla. Pese a esto, es una carta que no vale la pena tener en campo y no es ni siquiera buscable, es roca tierra, por lo que básicamente la convierte en una hand trap mala. Quizá antes pudo haberse usado a 1 a 2, pero ahora por el estilo de juego del formato es una carta demasiado lenta y circunstancial. Para el plan de juego queremos poder armar nuestro campo y poder condicionar y entorpecer las jugadas del rival. Necrovalle es la carta ideal para esto, limitando seriamente toda interacción con el cementerio fuera de generarlo y poder activar efectos desde este o cuando cartas caen a este. Con Necrovalle en campo podemos empezar a buscar otros objetivos. Debido al estilo de juego del deck, Supernaturalist tendría que ser la primera carta en ser puesta en campo debido a la ventaja y protección al campo que nos brinda. Por ende, el uso de Spiritualist sería una de las primeras cartas que queremos para este propósito. No obstante, para los objetivos más básicos tenemos muchas formas de alcanzar estos. Tenemos el uso de Throne para poder buscar cualquier monstruo, podemos mandar Commandant para poder buscar Necrovalle. Gracias a algunas opciones de extra deck o complementos, querríamos que Recruiter se vaya del campo al cementerio para poder generarnos alguna búsqueda específica. Dependiendo del momento del duelo, querríamos ver otras cartas como Guard para poder lidiar con amenazas específicas, Headman para poder generar más presencia en campo o poder reciclar recursos. Todo esto acompañado de múltiples cartas de magia y trampa que harán que nuestro campo se mantenga en pie para lo que será el asedio del rival, y que por entorpecer o no permitir su juego, nosotros podamos controlarlo hasta poder lograr la victoria. Para las ventajas de esta baraja, tiene un techo o una curva de habilidad muy baja, como lo son muchos decks de control. Por lo tanto, es una baraja muy sencilla para los principiantes debido a sus jugadas cortas y también la gran cantidad de reimpresiones que tiene. Asimismo, Necrovalle por sí solo oprime bastante al oponente al dejar en jaque su cementerio, mientras que muchos de los efectos de cartas de los Gravekeepers y de las cartas Necrovalle excluyen a este mismo. También hay una infinidad de efectos para una infinidad de escenarios, podríamos llamarlo hasta un toolbox en cierto punto. Uno invoca el cementerio, otro invoca especialmente, otro hace compulsory, otro tributa para tronar, otros queman, y así hay infinidad de efectos para cualquier situación. Y por último, al ser un tipo spellcaster y atributo dark, estos monstruos tienen acceso a muchísimo soporte indirecto de magias y monstruos. También al jugarse la gran mayoría de monstruos nivel 4, convierte al extra deck en otro toolbox muy versátil para adaptarse muy bien a diferentes situaciones. Como lo mencionó Sosa, su carta de campo temática es uno de los Floodgates más potentes del juego. Es tan potente y relevante hoy en día que muchísimos decks no pueden armar sus jugadas más simples. Pasos específicos en combos no pueden ejecutarse o se ven obligados a gastar muchos recursos para intentar deshacerse de estos mismos, lo que le ayuda mucho al juego de control que propone el deck. El deck tiene múltiples formas de poner un estado de juego que condiciona al rival al punto de darnos las victorias allí mismo. La activación de Necrovalle, de Royal Tribute o de Hidden Temples son solo una de 3 piezas, o incluso pueden estar algunas de estas en conjunto que nos pueden significar victorias inmediatas. No dependen del extra deck. A pesar de tener una fusión, podemos usar este para múltiples propósitos, como usar Pot of Prosperity, Extravagance, Super Poly, Dogmatica Punishment y otros, haciendo que tenga mucha más versatilidad en este aspecto. Es consistente en ver Necrovalle. Tenemos 3 copias de este, 3 copias de Commandant, 3 copias de Recruiter, y si esto sumamos algunas otras cartas como Terraforming, Temple, Poder de Robo y adicionales, es muy difícil no poder verla. Mientras más pase el tiempo, más orienta el juego al uso del cementerio, y por ello se hace mucho mejor el campo. Incluso con soporte decente, el deck podría consolidarse como una excelente opción antimeta. Tiene una ausencia importante de efectos hard ones per turn. Si bien dichas cartas muchas están ligadas a invocaciones normales o a ciertas condiciones de campo, abre la posibilidad a que en el futuro estas puedan ser explotadas de muchas formas. No tiene restricciones, por lo que podemos usar cualquier cantidad de estas, antes de, mientras o después del uso de nuestras cartas Gravekeeper. Solo hay que tener cuidado que no choquen con lo que nos propone el mismo deck. En cuanto a desventajas, podría decirse de manera generalizada que la baraja es bastante
lenta para la velocidad del formato de hoy en día, pero esto se puede desglosar en varios puntos. Por ejemplo, la ausencia de efectos rápidos en los monstruos genera una dependencia al uso de cartas trampa para poder interrumpir al oponente. También eso mismo genera una debilidad en los monstruos, puesto que sus efectos son únicamente de ignición o de disparo y no permiten la respuesta rápida para tratar de esquivar alguna interrupción que el oponente nos pueda brindar. Por segundo punto, tiene una dependencia absurda a lo que es el normal summon. No existen los special summons para este deck. Si nos niegan la invocación o nos eliminan al monstruo antes de realizar el efecto que queríamos, el turno se vuelve casi nulo. Y por último, muchos años estuvimos rogando por un monstruo Gravekeeper de extra deck, y cuando lo tuvimos en el 2018 en Soul Fusion junto con la última ola de soporte, nos trajo un buscador a medias, puesto que no busca todas las cartas que necesitamos, y aparte es lento, puesto que lo activamos en el main phase y resuelve hasta el end phase, lo que hace que esta baraja no pueda tener un endboard consistente o incluso bien parado, puesto que tenemos que usar bastantes cartas de draw power para seguir viendo cartas nuevas de la baraja, y si es que aún con todo esto no logramos hacer nuestra jugada, tenemos que esperar un turno más para poder tener un campo decente. Son demasiado dependientes a la presencia de Necrovalley. Esto no es solo para poder condicionar el uso de cementerio, sino que muchas de nuestras cartas necesitan que el campo esté activo. De otra forma, ni siquiera podrán tener la posibilidad de activar sus efectos. Siguiendo con este punto, Spiritualist es un monstruo jefe muy decente y adecuado, pero es muy lento, compartiendo las debilidades ya mencionadas. Tampoco tiene extenders de ningún tipo. Se podría considerar el uso Rite of Spirit o adicionales, pero son cartas que ni siquiera se pueden buscar para considerarlas como tal. Es débil a cualquier tipo de interacción con magias y trampas. Destrucción, remoción, enviar, regresar, todo le hace mucho daño. Incluso cuando tenemos Necrovalley y Supernaturalist, solo estas cartas serán las protegidas. Todas las demás son vulnerables en todo aspecto. Es muy lento. Por turno no puede poner más de 2 o 3 monstruos máximo en el campo. Esto incluso hace más grave que no podemos corregir el plan de juego a la mitad de un combo, puesto que son jugadas tan simples y cortas que para este punto ya tendríamos las piezas adecuadas, las cuales estarían atoradas por la interrupción del rival. No tienen cartas que generen ventaja, y de hacerlo necesitamos complementos específicos como cartas en cementerio o una preparación de campo previa. Lo más cercano a esto es Supernaturalist, Steel y Headman. Busca mucho. Cartas que castiguen o no lo permitan nos pondrán muy atrás. Monstruos de ataque alto le presentan muchísimos problemas. Un monstruo de 3300 implicará sacrificar a Supernaturalist, y de 3400 o superior es prácticamente imposible de vencer con los elementos naturales del deck. Temple ayuda a subir o bajar como lo gusten ver, esto por 500 puntos, pero es algo risible que un deck tenga esta debilidad en pleno 2021. Siguiendo con el punto anterior, le cuesta mucho trabajo poner daño en campo. Aun cuando podamos hacer que el oponente no pueda jugar o que no deje un campo óptimo, le cuesta mucho trabajo terminar los juegos, abriendo la posibilidad a que el oponente pueda hacer un regreso. Muchos de sus efectos han envejecido de forma horrible, al punto de que hay arquetipos que por simple lógica dejan atrás muchas de sus cartas, en muchas ocasiones solo utilizando lo mejor para poder jugar con la exigencia que tenemos hoy en día. Para los Gravekeeper se ven obligados a usar las cartas más decentes, debido a que fuera de algunas excepciones claras como Commandant, estamos usando lo poco que es útil. También tiene la problemática de todos los decks orientados a un nombre, sea un campo, un monstruo o una carta cualquiera, que habrá manos en las cuales tengamos múltiples de estos, lo que se siente como Garnets, y otros donde aún con tantas cartas para generar dicha búsqueda no podremos verla y el deck se va a trabar. Es muy vulnerable a interrupciones, incluso las más simples. Si bien habrá manos y jugadas que no nos importe perder una búsqueda o un efecto, de forma regular cada uno de los efectos del deck es tan importante que será cambiar todo el plan de juego del turno por una simple interrupción. Es demasiado estático. Fuera de las trampas, que para eso mismo son, el deck no hace nada en el turno del rival. No tienen efectos de reciclaje. Fuera de Steel y Headman, cualquier carta que cae del cementerio se considera perdida. Tiene mucho sentido considerando la temática del deck, pero es algo que le afecta mucho. A pesar de ser un deck de control, por el punto anterior, los juegos largos no le convienen, menos cuando agotamos recursos de usar cartas como Imperial Tomb y adicionales. Son pésimos al top deck. Esto es específicamente hablando de cuando tenemos pocos recursos, pero es otro factor en su contra. Son pésimos yendo segundos. La más simple de las interrupciones puede acabar con nuestras jugadas. Tenemos muchas cartas pensadas para ir primero y condicionar al rival, pero nada para ir segundo. Monstruos con ciertas protecciones son casi imposibles de vencer. Seleccionar y destruir son las más importantes de esto. El único acceso a protección que tenemos es a destrucción, y esto es solamente por parte de 2 cartas. Seleccionar, remover, tributar, regresar, enviar y adicionales somos completamente vulnerables. Y por último, es un deck que tiene un potencial muy limitado. El deck es simple y plano en lo que puede ofrecer. Esto puede desalentar que no importa cuánto tiempo se le invierta, lo que puede ofrecer acaba siendo muy limitado, y por momentos depende demasiado de otras cartas para poder funcionar. Vamos a revisar algunas cartas y motores de complemento para poder utilizar en conjunto de este arquetipo. Primero vamos con los motores. Un pequeño motor de cartas Magistus puede hacer maravillas por este deck, específicamente el uso de Artemis, porque podemos utilizar al Recruiter en campo para poder utilizarlo como material de link e invocar esta carta. Recruiter va a abandonar el campo y con esto nos puede generar
generar la búsqueda tan necesaria. En conjunto de estas podemos estar utilizando a Magistus of Bear y Magistus Invocation para poder estar accediendo a las jugadas del extra deck de este mismo arquetipo. Lo siguiente es que algunos jugadores gustan de utilizar el motor de los spellbooks. Esto también se debe al uso de Recruiter para poder sacar más provecho de este. No importa la forma en que este pasa de nuestro control al cementerio, siempre y cuando esto sea así nos va a poder generar la búsqueda, y si podemos utilizarlo en conjunto de Secrets y Knowledge nos puede generar un +1. El uso de Spellbook Magician of Prophecy no es una carta recomendada ya que utiliza la Normal Summon, pero podría ser una buena opción. Asimismo, ya que están compartiendo tipo y atributo, el uso de algunas cartas Shadow podría ser algo bastante beneficioso, específicamente si están utilizando algo como Shadow Fusion para poder estar yendo por Winda. Winda en conjunto de Necrovalley acaba siendo suficiente para poder ganar muchísimos juegos. Debido a la ausencia de utilizar su extra deck, también pueden estar utilizando algunas cartas Dogmática. Estas permiten poder estar utilizando este de otra forma, como con el uso de Dogmática Punishment para poder utilizar el extra deck como una suerte de toolbox, o pueden incluso utilizar las mismas cartas Dogmática para poder intentar cargar esta misma estrategia. El uso del motor Numeron, ya que este deck tiene muchísimos problemas cuando está yendo segundo y esto lo puede facilitar de forma considerable. En caso de que no estén yendo segundo, también pueden utilizarlo para una muy buena invocación de Link, con lo cual pueden estar yendo por algo potente como Apollousa, generar robos con Saryuja o algo adicional. Una de las cartas de tipo tech más comunes que hemos estado viendo es el uso de la Red Eyes Fusion para poder estar yendo por Dragón. Dragón es una carta increíblemente potente y este en conjunto de Necrovalley puede fácilmente ganarnos muchos juegos. Para cartas en solitario primero tengo el uso de Magician Souls. Esta permitiría estar enviando a Shaman, podría poner un cuerpo en campo y podríamos estar incluso enviando al cementerio piezas repetidas de algunas cartas. No utilizamos muchas cartas de monstruo, por lo cual podría llegar a ser una buena opción. Eater of Millions, debido a que no utilizamos el extra deck, es simplemente otra forma de poder sacar provecho. Malefic Stardust Dragon, porque puede proteger nuestro campo, es algo que queremos idealmente. Para las cartas de magia necesitamos poder ver Necrovalley lo antes posible, así que tenemos las cartas clásicas como Terraforming, Demise of the Land, Set Rotation y Metaverse. E incluso si tienen dificultades o necesitan la ayuda de otro campo, pueden estar buscando ayuda en cartas como Mystic Mine para poder comprar turnos, o incluso en el uso de Set Rotation pueden darle al oponente algún campo que no puede estar activando, como el Gateway of Chaos o el uso del Oracle of Sephra. El uso de Mask Change, ya que todos los monstruos Gravekeeper son de atributo oscuridad, quitando a Commandant, y si podemos emparejar Necrovalley con el uso de Dark Law, prácticamente vamos a dejar al oponente sin poder acceder a su cementerio. Called by the Grave, ya que necesitamos ayuda contra interrupciones. Magicalized Fusion es una carta muy extraña ya que choca con los objetivos de Necrovalley, pero si lo utilizamos antes de tiempo o en la ausencia de este, podría ser una muy buena forma de poder estar yendo por Supernaturalist. Necesitamos poder de robo, así que cartas como Pot of Extravagance para el +1, Pot of Prosperity para poder excavar muy profundo, Pot of Duality en turnos que no vayamos a utilizar la invocación especial, Allure of Darkness para simplemente generar la velocidad, o incluso el uso de Wonder Wand, son solamente algunas que nos permitirían poder ver más cartas, tener más recursos y en general tener muchas más jugadas. También el uso de Card of Demise, debido a que la gran mayoría de versiones no usa una cantidad considerable de monstruos. Ya que al deck le cuesta tanto trabajo cerrar los juegos, el uso de Double or Nothing en conjunto de las cartas Utopia para poder tener rápidamente un monstruo de 10.000 puntos de ataque y cerrar los juegos. Super Polimerización, ya que el extra deck no lo utilizamos en realidad y con esto podríamos castigar de forma severa al oponente. Es una excelente opción, sobre todo cuando estamos yendo segundo. El uso de Magician's Restage para poder invocar un monstruo Spellcaster de nivel 3 o inferior. Coincide que Hetman, una de nuestras mejores cartas, está en este mismo rango. O simplemente algo un poco más genérico como las Magician's Left y Right Hand para podernos dar algún tipo de negación. Para cartas de trampa tenemos Trap Trick. Esta podría ser una muy buena opción si dependen de Right. Es una excelente carta a considerar en conjunto de todas las cartas de trampa que vamos a estar mencionando, como Torrential Tribute para poder destruir todos los monstruos en campo. Esta idealmente la querríamos estar utilizando con Spiritualist antes de que el oponente pueda poner uno o varios monstruos que puedan amenazar nuestro campo. El uso de las cartas Mirror, ya que estas ya son muy subestimadas y podrían llegar a sorprender a algún oponente que no las llegue a respetar. El uso de cartas tipo Floodgate como Ghost and Match por los atributos, Rivalry of Warlords por los tipos o incluso Summon Limit, ya que es muy difícil que este deck pueda hacer más de 2 invocaciones por turno. El uso de algunas cartas de trampa como Infinite Impermanence para poder estar yendo segundo. El uso de Necrofusion para exactamente el mismo propósito que Magicalized Fusion. Incluso pueden utilizar algunas cartas genéricas de apoyo a tipos Spellcaster de atributo oscuridad y similares. Cartas como Magician's Circle o Dark Renewal pueden ser muy buenas cartas de tipo tech. Ya que somos muy vulnerables a la destrucción de magias y trampas, necesitamos cartas para poder capitalizar sobre esto o poder evitarlo. Cartas como Waking the Dragon para poder estar yendo por alguna carta del extra deck que nos pueda ayudar a asegurar el juego. The Huge Revolution is Over cuando 2 o más cartas van a ser destruidas, o incluso Starlight Road para prácticamente el mismo objetivo. También podemos utilizar algunas cartas counter para poder evitar la invocación o la activación de alguna carta que pueda poner en jaque alguno de nuestros campos. Por la parte del extra deck prácticamente hemos cubierto todo. Solamente vale la pena mencionar que ya que la gran mayoría de los monstruos Gravekeeper que vamos a utilizar son monstruos de nivel 4, monstruos de rango 4 genéricos podrían ser muy buenas opciones. Abyss Dweller, Tornado Dragon y Baguska son solamente algunos de los más populares, pero valdría la pena explorar todas las posibilidades. Y por último y
siguiendo con lo mismo algunas cartas de Link para poder tener mucha más versatilidad y que podamos salir de cualquier situación que se nos presente. Para las rarezas tenemos de rareza Ultimate a Commandant y Necrovalley, de rareza secreta tenemos a Spy e Imperial Tomes of Necrovalley, de rareza ultra tenemos Cannon Holder, Chief, Commandant, Descendant, Guard, Nobleman, Oracle, Priestess, Recruiter, Spear Soldier, Spy, Steel, Necrovalley, Royal Tribute. De Dual Terminal tenemos a Spy y al Knight Assailant, de rareza super tenemos a Silent, Chief, Priestess, Shaman, Spy, Visionary, Steel, Necrovalley, Necrovalley Throne y Knight Assailant. De rareza Gold solamente tenemos a Spy, de rareza Starfoil tenemos a Descendant y a Knight Assailant, de rareza rara tenemos a Silent, Commandant, Descendant, Headman, Heretic, Priestess, Recruiter, Spear Soldier, Spy, Supernaturalist, Visionary, Watcher, Hidden Temples of Necrovalley, Necrovalley Throne, Necrovalley, Royal Tribute, Imperial Tomes of Necrovalley, Necrovalley Temple, Rite of Spirit y Knight Assailant. Y de rareza común tenemos Ambusher, Assailant, Cannon Holder, Chief, Commandant, Curse, Descendant, Guard, Headman, Oracle, Priestess, Recruiter, Shaman, Spirit Soldier, Spiritualist, Spy, Supernaturalist, Basalt, Visionary, Watcher, Hidden Temples of Necrovalley, Steel, Necrovalley, Royal Tribute, Imperial Tomes of Necrovalley, Gravekeeper's Servant, Necrovalley Temple, Rite of Spirit, Charm of Shafty, An Owl of Luck y el Cat of Ill Omen. Como una pequeña nota, Gravekeeper's Servant tiene ahora censura. Originalmente fue lanzada con el artwork con tumbas con cruces y la reimpresión más reciente de este ahora tiene las tumbas como acostumbra el juego, algo muy similar a lo que vimos con Foolish Boreal. También es un deck bastante accesible debido a múltiples reimpresiones que han tenido a lo largo de los años, y existen para nosotros TCG dos mats con diseños idénticos. Uno fue entregado en regionales en 2014 y otro para torneos de OTS. Para notas y comentarios finales, primero vamos a escuchar un poco de lo que tiene que decir Sosa al respecto. El deck es uno de los que ha visto demasiada historia a través de los años y formatos. Puede incluso considerarse el primer arquetipo del juego de cartas, pero por razones desconocidas, poco a poco se ha ido quedando rezagado en Power Creep, pese a que cada cierto tiempo destacan con algún top en algún evento mayor o con algún win en un evento local. Hay muchas áreas de oportunidad como ya pudimos ver, pero no por eso deja de ser un arquetipo con arte demasiado bonito, en mi opinión, y mi baraja favorita desde que comencé a jugar. Asimismo, agosto para The Shadow Games es de fiesta. Están de aniversario celebrando 2 años de podcast. Habrán concursos y regalos. Estén pendientes de las dinámicas a través de sus redes sociales. Tampoco se olviden del Yu-Gi-Oh! Remote Duel Extravaganza este 14 y 15 de agosto. Una vez más, Duel Zone tuvo la oportunidad de ser tienda anfitriona y los invitan a todos de manera cordial a ser parte de sus eventos. El link a su Discord estará en la descripción del video. Por mi parte, la popularidad de los Gravekeeper acaba siendo algo de lo más peculiar y de lo más desafortunado al mismo tiempo. Tiene muchísima lógica que sea un arquetipo tan popular, considerando que tiene una relación muy cercana a personajes del anime original que vimos, por lo cual hace muy lógico que sean cartas muy conocidas, incluso para los que solamente tuvieron un pequeño contacto con el juego. Si a este mismo factor le sumamos que en 2010 fue lanzado un Structure Deck de Maric con todas estas cartas, no es una sorpresa de por qué tantos jugadores están familiarizados con este y por qué es un arquetipo tan querido. Lastimosamente, movimientos en la lista, exigencia del juego y la velocidad que se exige para poder aguantar un juego competitivo hoy en día han dejado muy atrás al arquetipo de Gravekeepers. Habla mucho de un arquetipo cuando una de sus mejores cartas es una que está orientado a un efecto de volteo, especialmente si no están orientados a poder utilizar estos mismos. Y el hecho de que algunas de sus mejores cartas sean Guard o Spy habla mucho de esto. Ha pasado muchísimo tiempo desde que este deck tuvo alguna relevancia. Anteriormente podíamos verlo teniendo algunos tops en algunos regionales, específicamente con construcciones antimeta. Hoy en día, en años recientes, no hemos visto nada de este deck. Lo más cercano a esto, hemos visto algunas construcciones Turbo Dragoon que se están enfocando en poder utilizar Necrovalley para poder entorpecer lo que sea que quiera hacer el rival. No obstante, por factores ya mencionados, sería muy interesante que este fuera un candidato para poder recibir soporte en algún Legendary Duelist en el futuro. Si les gustan los decks de control, de atributo oscuridad, de tipo Spellcaster, orientados a fusión, orientados a poder utilizar un nombre específico de carta, y o que están buscando un primer deck, un deck que sea bastante simple, son algunos de los elementos que podría mencionarles del por qué deberían de estar volteando a ver este arquetipo. Este deck es uno bastante simple, pero no en el aspecto de que sea malo, sino que es uno bastante sencillo de poder utilizar, de poder aprender y de poder estar adecuando a su propio estilo de juego. No obstante, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, tienen la enorme ventaja de que son monstruos Spellcaster que se orientan a la fusión y son de atributos de oscuridad, por lo cual tenemos muchos otros arquetipos en el juego que de una u otra forma podrían darle soporte de forma indirecta a estos. Algunos arquetipos de estos tenemos a Dark Magician, Shaddoll, Magistus, Alistair o Invoked, como sea que lo quieran llamar, Familiar Possessed, EO Charmers y muchos otros. Siempre y cuando la carta en cuestión, las cartas para el futuro les puedan dar una extensión o puedan estarles ayudando a poder alcanzar muchos otros objetivos, son cartas potenciales a poder utilizar con los mismos. Gracias al paso del tiempo han tenido muchísimas reimpresiones, por lo cual lo hacen un deck bastante accesible. No obstante, si están buscando las cartas en su máxima rareza, acaba siendo uno de colección, específicamente porque tienen acceso a rarezas muy altas y también por la edad de las mismas. La simpleza y flexibilidad de las cartas les dan para poder estar adaptando a cada formato, no importa que. Va a haber
algunos formatos en los cuales no sea tan potente, va a haber algunos donde tengan muchísimos problemas, pero siempre y cuando sigan lanzando cartas genéricas que les puedan estar ayudando a sus mismos objetivos y lo ya mencionado de sus mismas características, este es un deck que va a tener un buen futuro. No va a ser la cabeza del meta, al menos no en el futuro próximo, pero sí tiene muchos elementos a su favor específicamente para poder armarlo, y eso acaba siendo algo que le va a ayudar mucho. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Gravekeepers. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Un agradecimiento a Sosa por ayudarme a hacer este mismo video. Les recomiendo que revisen el canal o el podcast de The Shadow Games si quieren escuchar un poco más de él. ¿Qué les gustaría que los Gravekeepers recibieran en el futuro? ¿Cómo lucen sus propias construcciones? Y si hizo falta información relevante para poder hacer este mismo análisis. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.